Vamos a hablar acerca de las modificaciones que se hacen en las obras. Como les había indicado ya anteriormente, toda obra y todo proyecto siempre está sujeto a algunas modificaciones. No siempre se construye tal como se ha planificado. Es necesario introducir en muchos casos modificaciones, ¿sí? Pero cuando se realizan estas modificaciones, tienen que hacerlo o tienen que hacerse de una forma legal, de una forma correcta. Y dependiendo al tipo de modificaciones o al impacto que esta va a tener en la obra, entonces se proceden a diferentes formas o tipos o métodos, podríamos decir, de modificaciones. Vamos a hablar la primera cuestión legal que se refiere a la orden de trabajo. Entonces, cuando hay ciertas modificaciones, hay el recurso legal que se llama la orden de trabajo. Así que vamos a leerlo para entender. A ver, vamos a pedir a nuestras compañeras. Daniela Agar, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Lo que está marcado. Sí, buenas noches, Sige. Mediante una orden de trabajo, cuando la modificación esté referida a un ajuste o restribución de cantidades de obras sin que ello signifique un cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el momento del contrato. Muy bien, gracias, Daniela, ¿no? Entonces, no siempre se hacen las cantidades de contrato. El contrato, por lo general, tiene unas cantidades contractuales, pero en la práctica no siempre se construyen exactamente esas cantidades. Pudieran ser más o pudieran ser menos. Puede que algunos ítems se ejecuten en menor cantidad y otros se ejecuten en una cantidad mayor. Entonces, lo que tiene que haber es un balanceo. Es decir, que lo que sobra a algunos puede complementar a lo que falta en otros en monto de ejecución presupuestaria, ¿sí? La idea es de que se hace un balance con el objetivo de nivelar las cantidades de acuerdo a los precios a fin de que se pueda cumplir con el monto contractual de contrato sin exceder ni un solo centavo. Entonces, una orden de trabajo es efectiva para hacer una redistribución de las cantidades de obra, pero sin que se afecte el monto total del proyecto. Entonces, son comunes y en todas las obras, cuando se planillan, siempre van a haber órdenes de trabajo, en la mayoría de los casos, ¿sí? Es algo común, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar, no siempre se construye como se planifica y demás, ¿no? Bien. Luego vamos a hablar acerca de la orden de cambio, ¿sí? Vamos a leer qué es lo que nos dice la orden de cambio. A ver, Fernanda Torrico, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Inge, buenas noches. Mediante orden de cambio, en caso de que la modificación establezca incremento o disminución en las cantidades de obra para los cuales existe base de pago en la propuesta, dicho incremento o disminución mediante orden de cambio admite máximo el 10% del monto total del contrato. Bien. Entonces, la orden de cambio es otro recurso legal que se utiliza cuando pudiera existir una disminución o un incremento de las cantidades, pero la única diferencia es de que al hacer esta disminución o al hacer este aumento, el monto del contrato varía. Podría incrementarse o podría disminuir, pero el rango de disminución
del orden del cambio. Bueno, acá menciona que es el 10%. Bueno, en los municipios por lo general se utiliza la cantidad del 5%, ¿sí? Se utiliza por lo general el 5%. Pero es común que se utilice las órdenes de cambio para poder mejorar o incrementar algunas cosas que el proyecto requiere. Entonces es otro recurso legal, pero la diferencia es de que este produce un incremento o una disminución en el monto contractual del proyecto. Bien, hablemos acerca de otro recurso que se llama el contrato modificatorio, ¿no? Bien, vamos a pedir, a ver, Ríos Daniela, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Sí, ingeniero. Mediante contrato modificatorio, solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra. Esta modalidad de modificación de la obra contempla solamente hasta el 15% del monto total del contrato. Bien. Entonces, otro recurso es el contrato modificatorio. Pero este contrato modificatorio es un recurso extraordinario, es decir, que no siempre se va a dar esto. Solo podría darse en casos donde las circunstancias obliguen a hacer ciertas modificaciones al proyecto. Vamos a poner algunos ejemplos. Es probable de que antes de construir un proyecto, se evidencie que se requiere añadir un ítem que es fundamental. Por ejemplo, el relleno y compactado. No hay ese ítem. Entonces es necesario hacer ese ítem para hacer un buen trabajo. Así que tiene que añadirse ese ítem y para eso se puede realizar un contrato modificatorio. Otra situación. Imagínense de que existe una calle que es empedrado y se ha planificado vaciar hormigón sobre empedrado. Pero resulta que el empedrado no cumple con el área que se requiere para pavimento rígido. Por decir, el ancho del pavimento es 8 metros y solamente el empedrado tiene un ancho de 7 o 7,5 y no alcanza. Entonces eso significaría de que tendría que vaciarse parte del hormigón en la tierra, ¿no? En el suelo, en el terreno natural, cosa que no está planificado y cosa que no es garantizado. Así que en ese caso no cumple el área de empedrado. Entonces se tiene que buscar otra solución. Se decide hacer una conformación y para eso hay que retirar el empedrado y conformar la capa base y la capa subbase. Y eso no está en el contrato. Entonces se puede establecer un contrato modificatorio que añada esos ítems y quite otros ítems que no son necesarios. Pero la ventaja de este contrato o el límite en realidad es de que solamente se puede exceder el monto contractual en un 15%. Por lo general los municipios utilizan un 10%. ¿Sí? Entonces, ahí vemos las tres modalidades legales para la modificación de un contrato, ¿no? O perdón, de volúmenes, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre un contrato, perdón, entre una orden de trabajo y una orden de cambio, ¿cuál sería la diferencia? De forma puntual. Orden de cambio es cuando se cambia un ítem por otro sin que varíe mucho el costo, ¿no? Y el tipo de trabajo tampoco se tiene que modificar mucho. Esto se hace en mutuo acuerdo, digamos, con el cliente, ¿no? Y una orden de trabajo es para adecuar, digamos, un ítem
especialmente en volúmenes de obra que está estipulado en un contrato, ¿no? Sin que se modifique el monto o el plazo. Ujú. Muy bien. A ver, hagamos unas preguntas para entender mejor. Primera pregunta. Tengo que vaciar una losa que tiene un espesor de 15 centímetros. Pero después haciendo un recálculo me doy cuenta que la losa tiene que ser de 20 centímetros de espesor. ¿Qué es lo que correspondería? ¿Una orden de trabajo, una orden de cambio o un contrato modificatorio? Simplemente le estamos añadiendo 5 centímetros. Es el mismo ítem, pero más 5 centímetros. ¿Qué correspondería? ¿Cuál de los Yo tres? haría un orden de trabajo, Inge. Ya. ¿Qué dice el resto? Cambio, dije, cambio. Ya. Puede ser orden de trabajo o orden de cambio también. Ya. Yo digo que es cambio, porque es más caro y parece que no es de- Jóvenes, un ítem no se puede modificar sus características. Se puede modificar el volumen, es decir, la losa, ¿en qué unidad se va a medir? ¿Cuál es la unidad de medida de una losa de hormigón armado? metros cúbicos, ingeniero. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Y se tiene ya el espesor que es 15 se mide el volumen en metros cuadrados. Pero si yo le pongo 17 o 20, ya estoy cambiando el ítem. Ya no corresponde ni orden de cambio ni orden de trabajo. Directamente corresponde contrato modificatorio. ¿Ya? Ese es el recurso legal. Entonces, no se puede cambiar los ítems o la descripción de los ítems. Cuando se cambian los volúmenes, ahí corresponde o una orden de cambio o una orden de trabajo. Pero si cambio la estructura o la esencia del ítem, entonces ahí estoy con un contrato, tiene que hacerse un contrato modificatorio. ¿Sí? Ese es el recurso legal. ¿De acuerdo? Entonces los ítems no se cambian. ¿Sí? Tendría que hacerse mediante un contrato modificatorio para cambiar la esencia o la estructura de los ítems. Bien. Ahora, otra pregunta. Imagínense que tengo un camino ya que tiene 8 metros de ancho y eh, según los dirigentes y todo, tiene que llegar hasta cierto punto, ¿ya? Hasta cierto punto. Pero no es posible que llegue hasta ese punto, si no va a llegar más antes. Quizás le va a faltar 100 metros o 200. Entonces los dirigentes y la comunidad exige y que se haga lo que sea a fin de que puede el camino llegar hasta ese punto. Entonces, ¿qué recursos tendría para poder cumplir con eso? Por lo menos hay dos recursos. Hacer un contrato modificatorio. Sí, uno. Pero ¿cómo, en qué sentido haría un contrato modificatorio? Esa es la primera opción, ¿no? ¿Cómo utilizaría ese Porque es una concepto? circunstancia de fuerza mayor, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, ¿qué cosa del contrato modificatorio me serviría para solucionar este problema? ¿Qué aspecto? ¿Qué me permite hacer el contrato modificatorio?
¿Tendría que aumentar ítems o modificar Según ítems? según el DBC, Inge, cuando no se incrementa ningún ítem, solamente hay variaciones de volúmenes, podríamos proceder con un orden de trabajo o un orden de Ujú. cambio. Pero en caso de que se quiera pucha, aumentar el presupuesto ya por demás y nuevos ítems, nos pide hacer un contrato modificatorio. Y hablando de los municipios, por decirte, ese camino cuesta 200.000 y no se cuenta con presupuesto, pucha, es un poco complicado. La parte técnica se coloca hilo o la aguja, ¿no? Enfrente. Entonces, el recurso legal podría ser, por una parte, un contrato modificatorio para recurrir al incremento de hasta un 15% en dinero, porque los ítems van a subir, ¿no? Van a subir, van a pasar del 10% en dinero y necesito incrementar, y si hay recursos, entonces un contrato modificatorio con el objetivo de incrementar los recursos, ¿no? Que se requieren para completar el proyecto. Primera opción. Segunda opción podría ser una orden de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a incrementar los ítems de algunos y voy a disminuir otros. Por decir, si el camino es 8 metros, podría hacerlo de 6. ¿Ya? Es un decir nomás, ¿no? Podría hacerlo de 6, no modifico los ítems, siguen los ítems, solo que reducen volúmenes en algunos casos, y el dinero que se ahorre en algunos ítems reducidos podría incrementarse en los ítems que se requieren para hacer el camino más largo. Una opción, ¿no? Pero para ver cuál sería el mecanismo, es necesario hacer un balance, ¿sí? Hacer un balance y jugar con el balance para ver qué se puede disminuir, qué se puede aumentar, cuánto más va a costar y ver la forma de poder cumplir con los objetivos. El plazo de ejecución también es muy importante, ¿no? Claro. Aumenta dinero, aumenta el plazo. Baja el dinero, baja también el plazo. O sea que tampoco es bueno, ¿no? Jugar con esto porque te puede venir en tu contra, ¿no? Basta que baje el plazo, ya estás en problemas, ¿no? Ya no puedes justificar, ¿no? Una ampliación si tú mismo has disminuido la cantidad de trabajo. Así que son recursos que hay que estudiarlos, ¿no? Y hay que ver sus implicaciones. Bien, entonces, esto es importante considerar y tomar en cuenta, ¿no? Hablemos acerca de la terminación del contrato. Cuando hablamos de una terminación del contrato es cuando hay razones para eh, resolver el contrato, es decir, cesar, ¿no? Romper el contrato y resolver el asunto de forma legal. Eso es grave, ¿no? El contratista podría ser culpable en ciertas cosas, ¿no? Primero, incumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Entonces, no quiere irse por la forma legal, sino por la ilegal. Y cuando eso sucede, es una razón para resolver el contrato, ¿no? Disolverlo, ¿no? Por ejemplo, se niega a pagar impuestos, ¿sí? O no cumple con las normas técnicas legales que se requieren para el trabajo. Bueno, podría ser de que el contratista se declara en quiebra. ¿En qué casos un contratista se declararía en quiebra? ¿Por qué haría eso? Declararse en quiebra. ¿Mm? ¿Por qué un contratista se declararía en quiebra? ¿Cuál sería el motivo? A ver, Jorge. Es prácticamente
porque no ha cumplido, digamos, con los impuestos, Ujú. que es la parte es lo más importante, digamos, ¿no? No cumplir con impuestos, Eso. con AFPs, etcétera, ¿no? Es una forma de escaparse del problema de los impuestos, ¿no? Declararse en quiebra es como ir por un camino que te podría dar una solución, ¿no? Declararse en quiebra, ¿no? Bien, entonces si se declara en quiebra, pues el contrato tiene que disolverse y se puede hacer un arbitraje, un peritaje y demás para ver cómo se arregla, ¿no? El asunto. También puede haber el incumplimiento parcial, reiterado o voluntario o injustificado del contrato. Por ejemplo, ¿cuántos días es máximo el límite para abandonar una obra? O sea, si la obra no tiene nadie que esté trabajando, ¿hasta cuántos días te permiten, según contrato, que la obra esté así, sin movimiento? ¿Mm? ¿Quién sabe eso? Eso varía, ¿no? Pero una fecha, bueno, hay días característicos. ¿Mm? En algunos casos, jóvenes, es hasta de 10 días. Y después de 2 llamadas de atención y 10 días de abandono, entonces es una razón para resolver el contrato, ¿no? Bien. También el incumplimiento reiterado de los plazos, ¿sí? Puede ser otra razón, repetición frecuente de errores o defectos en la construcción en los cuales el contratista tiene la culpa. A ver, ¿qué errores podría cometer el contratista, así reiterados? Por ejemplo, en una construcción de hormigón armado. A ver, ¿qué se imaginan ustedes? La dosificación del hormigón y Ya. ¿Eso cómo se evidencia que está mal la dosificación? Puede ser por el color. Es por la resistencia, ¿no? De los cilindros. Ya, resistencia de los cilindros no cumple. Entonces, eso es un error que tiene el contratista la culpa. ¿Sí? Que aparentemente la dosificación está bien, ¿no? Todo bien la dosificación, pero cuando se han roto los cilindros, no cumple, ¿no? No cumple la resistencia y eso significa de que la dosificación puede estar bien, pero la puesta en obra y lo que se ha hecho en el vaciado se ha hecho mal y no cumple, es un error, ¿no? Todo el tiempo aparecen cangrejeras, otro error del contratista, ¿no? Cangrejeras. Puede ser de que varias vigas o varias columnas hayan pateado. ¿A qué se refiere eso cuando una viga o una columna patea? ¿Entienden eso? Cuando no está bien asegurado y patea, Eso. ¿Eso se puede arreglar? hay que picar nomás. Claro, cuando patea así, cuando está todo vaciado, es muy difícil arreglar, ¿sí?
Y tal vez con el afán de arreglar una viga pateada o que se ha volcado, puedes destrozar el encofrado y puede ser peor. A veces es mejor dejarlo así, ¿no? Si es que no es muy grave, ¿no? Entonces, eso podría ser otro error, ¿no? Quizás errores en el vaciado, que siempre tienen que vaciar hasta las 10 de la noche, 2 de la mañana, medianoche, ¿no? ¿Por qué? Porque mala organización, mala planificación, todo mal, la helada le ha agarrado la losa, errores, errores y errores, así que eso genera problemas sociales, porque, por ejemplo, si estás construyendo una obra de hormigón armado en un lugar donde hay gente, dentro de la gente, hay los mismos vecinos, salen pues ingenieros, salen topógrafos, salen ambientalistas, sale todo tipo de gente ahí. Y dice, yo soy ambientalista, yo soy ingeniero, yo he trabajado en hormigón tantos años, estás colocando muy poco cemento, ¿cómo vas a hacer así? Está todo mal esta obra, ¿no? Entonces, hay gente que empieza a cuestionar y a criticar, ¿no? Entonces, los errores que se cometen siempre repercuten en mala fama, uno, a la empresa y dos, a quienes han contratado a la empresa. Y después todo va al alcalde, ¿no? Se vuelve político el asunto y empiezan a haber problemas. Así que a fin de evitar eso, cuando hay muchos errores y la gente se empieza a quejar, los dirigentes, la OTB y demás, una opción sería la resolución del contrato, ¿no? Imagínense que se construya una pasarela y que se evidencie de que realmente no cumple los cilindros y se evidencia que se sacan núcleos, se hacen disparos con el esclerómetro y la resistencia está mal. Hay que demoler. Ahora, qué va a decir la gente cuando te vea demoler lo que se ha terminado de vaciar, ¿no? Entonces va a haber un problema social terrible, ¿no? Entonces, una opción es indicar de que la empresa ha sido despedida y se está buscando otra empresa, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y aquí está la interrupción de los trabajos por más de 2 semanas sin autorización, ¿no? Por lo general son 10 días, pero también se utiliza esta cantidad de 2 semanas. Ahora, en cuanto al contratante, también hay causas. Por ejemplo, incumplimiento parcial, reiterado, voluntario e injustificado del propietario a cualquiera de sus obligaciones emergentes de contrato. Quizás el supervisor no cumple, se niega y cosas así, ¿no? O la incapacidad financiera del propietario a cancelar el total o parcial el costo de la obra. Puede que no tenga presupuesto y haya adjudicado una obra y ahora no tiene con qué pagar cuando se ha planillado y empiezan a dar vueltas, ¿no? Diciendo, sí, sí, te vamos a pagar y al final no hay el dinero. Entonces se puede ser una causa de resolución del contrato y empezar un arbitraje, ¿no? En ese caso. Bueno, cuando habla acerca de las controversias, se refiere a situaciones que se podrían presentar donde ninguno de los dos es directamente culpable, ¿ya? Puede que tenga cierta parte de culpa el contratista y otra parte el contratante. Entonces hay una controversia, ¿no? A fin en de que como no es bien claro el papel de participación en la culpabilidad, o puede que ambos sean culpables al final, ¿no? Entonces se tiene que llegar a una concertación, ¿no? Entonces ahí entra lo que es la vía judicial y también entra una jurisdicción coactiva fiscal. Eso significa que se hace un arbitraje y entra en juego una empresa extra donde realiza todas las pruebas y pericias y demás cosas a la obra a fin de evaluar un informe sobre
el estado de la obra y algunas consecuencias de ciertas decisiones que se han tomado. Entonces, en base a esa información que se hace mediante un arbitraje, se determina el grado de culpabilidad de cada parte. Y de esa forma se puede solucionar una controversia. Entonces, no es la mejor forma, ¿no? Es algo que se tiene que evitar, ¿no? Porque los problemas legales duran tiempo y son costosos, pero son cosas que se tienen que evitar, ¿no? Se tienen que evitar, ¿no? Bien. Obligaciones y responsabilidades del contratista en un contrato de ejecución de una obra, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles. A ver, Rosa Isabel, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, buenas noches, ingeniero. El contratista y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos y los pliegos de especificaciones y además documentos de la obra que le fueran proporcionados. Ujú. Entonces, el contratista está obligado a conocer los planos y las especificaciones técnicas y todos los documentos que se requieren, ¿sí? Entonces, esa es un deber de parte del contratista, ¿sí? Bien, vamos a ver el punto B. A ver, vamos a pedir ahora a los compañeros. Vladimir Beizaga, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? El B. Sí, que el contratista no podrá entregar una obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo ser subsanados y enmendados de trabajo erróneo y defectuoso por su exclusiva cuenta en el caso de que el contratista haga omisión o errores o incurra en negligencia. El supervisor está facultado para subsanar cualquier error existente a cuenta del contratista y descontar a este por medio de las planillas de avance de obras. Bien. Correcto, ¿no? Entonces, no se puede entregar una obra defectuosa, ¿sí? O mal ejecutada. Y no es que no solo se puede entregar, sino que la comunidad no acepta una obra defectuosa y mal ejecutada. Porque cuando se firma, por decir, el acta de entrega definitiva, que es lo último, ¿no? Para liberarse de una obra y cobrar una retención, no solo firma el contratista, el supervisor y la comisión, ¿no? Sino que dentro de esa comisión, ¿quiénes más podrían estar ahí implicados? ¿Quiénes podrían estar ahí metidos en esa comisión de recepción? ¿Mm? Los dirigentes, Inge. Los dirigentes, ¿no? Control social. Entonces, imagínense, ¿no? Meter a los dirigentes. Entonces, eso significa que no va a ser sencillo, ¿no? Realmente la obra tiene que estar bien. Entonces, si se han subsanado las observaciones y los defectos, entonces está bien, ¿no? Puede que se hagan omisiones, pero antes de que se haga una omisión, el supervisor tiene que alertar, ¿no? Y exigir de que se cumpla de acuerdo al plan. Entonces, el supervisor no puede aprobar un trabajo si es que se ha hecho algunas omisiones
a los planos y las especificaciones técnicas. Bien. El punto C. A ver, Elvis González, ¿estás ahí? Sí, Inge. Adelante. El contratista durante la ejecución de la obra deberá mantener en el sitio de la misma todo el personal técnico y mano de obra necesaria de acuerdo a su propuesta. Eso. ¿Sí? Entonces la gente, el personal tiene que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Mientras dure la obra. A ver, esto de acá. A ver, John Eric. Bueno, ingeniero, el contratista custodiará todos los materiales, equipos y todo el trabajo ejecutado hasta la recepción definitiva de la obra por el contratante. Eso. Eso significa que si hay robo o si hay daños a la obra, eso va por cuenta del contratista. ¿Sí? Él tiene que cuidar todo hasta la entrega definitiva de la obra, ¿no? Bien. Esto de acá, a ver, Pablo Inochea, por favor. ¿Estás ahí, Pablo? No está disponible. A ver, Alex Bryan, Poma. Sojas García Rolando. Aquí, Inge. Adelante, por favor. El contratista mantendrá baseras y señales y letreros y toda la señalización necesaria para la seguridad en el lugar de la obra, que prevenga al terceros del riesgo de accidentes. Estos elementos serán retirados por el contratista a la finalización de la obra. Eso. Señalización, letreros y demás. Cualquier accidente que cause el lugar de la obra, el contratista es responsable. Es como si durante la construcción un trabajador sufriera un accidente, ¿sí? Entonces la empresa se hace cargo. Lo mismo, ¿no? Si alguien se accidenta en el sitio de obras y se evidencia de que no ha habido barreras, señales ni letreros o la señalización correspondiente o la seguridad que implica el trabajo, entonces el contratista se hace cargo. Salvo de que se haya puesto la señalización, barreras y la seguridad pertinente y alguien a propósito haya ocasionado un accidente, ¿no? Entonces ahí el contratista podría verse libre, ¿no? De las consecuencias. Sí. Esto es muy importante. Saulo, por favor, Godoy. ¿Estás ahí, Saulo? Está disponible. Vicente Alejo. José Carlos Vargas. Sí, ingeniero. Adelante, por favor. Cuando sea necesario, el contratista evitará posibles daños a propiedades adyacentes a la obra. Y en caso de que se produzcan daños, será de exclusiva responsabilidad el subsanar los daños. Así también
precautelará daños a cañerías, árboles, conductores y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño por su propia cuenta. ¿Qué daños podría causar la construcción de un edificio a las propiedades vecinas? ¿Se imaginan algún riesgo que podría ocasionar esto? ¿Se imaginan algún riesgo? A veces los edificios necesitan excavarse bastante a fin de construir una losa de fundación y un sótano que puede servir como parqueo, ¿no? Entonces, cuando tú haces una gran excavación, ¿qué riesgo pueden correr las construcciones que se encuentran adyacentes? ¿Mm? Ingeniero, el riesgo que podrían sufrir es que cuando hay algunas construcciones que generalmente es cuando se construye edificios de doble sótano, como se dice, si hay una construcción al lado, el vecino, se hace pilotaje, ¿no? Algunos casos no hacen y a veces se derrumba la tierra y el edificio más cede, hay veces, ¿no? O una casa puede ser pequeña también. Eso. Puede haber asentamientos, ¿no? Y otros problemas en el suelo en construcciones aledañas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace eso, ¿no? Porque del nivel del suelo podían cavarse entre 4 o hasta 5 metros, ¿no? A fin de construir la losa de fundación. Sí, es una estructura profunda, ¿no? La losa de fundación. Y se podría cavar bastante para construir la losa. Y durante ese proceso, la excavación va a estar expuesta un buen tiempo. Podrían venir lluvias, podrían venir otros factores, y el suelo que se encuentra en estado vertical podría ceder y ocasionar algunos daños en estructuras que se encuentran adyacentes, ¿no? Al sitio de construcción. Otro peligro podría ser que a medida que se vaya construyendo verticalmente, vayan cayendo objetos a los lados y eso hace posible de que se puedan producir daños físicos o hasta pérdidas, ¿no? de salud de otras personas. Así que algunos lo que hacen es poner una malla justo al lado del edificio a fin de que cualquier cosa que caiga de arriba pues caiga sobre la malla y no dañe la propiedad ni que se corra riesgo la vida de otras personas que se encuentren abajo en su propiedad, ¿no? Entonces es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y el contratista es directo responsable de eso. Bien. Finalmente, cuando se termina la obra, pues el contratista removerá los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y satisfacción del supervisor y del contratante. Para eso hay un ítem que se dice remoción de escombros y limpieza de obra. Entonces, eso se hace justo antes de la entrega definitiva, ¿no? Entonces, cuando se va a hacer la entrega definitiva, la obra tiene que estar en perfecto estado, ¿sí? No tiene que haber nada, todo bien limpio, todo subsanado, en el mejor de los estados la obra, y eso es lo que se hace, la limpieza
para poder hacer una entrega definitiva. Bien. Hablemos acerca del libro de órdenes, ¿no? El libro de órdenes es un documento que se encuentra en obra. Este tiene páginas numeradas, presenta 2 copias, tiene que ser aperturado con un notario de fe pública en la fecha en el que el contratista reciba la orden de proceder. No después, sino o igual o antes, ¿no? ¿Qué es lo que contiene este documento? A ver, Alexander Condori. A ver, léelo. Se ha ido a dormir ese chico. Cristian Orellana, por favor. Buenas noches, ingeniero. Adelante. En este libro, el supervisor anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al contratista que se refieren a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del supervisor y la constancia firmada del superintendente de obra de haberlas recibido. Sí. Instrucciones, órdenes y observaciones se escriben en el libro de órdenes, ¿no? Y todo tiene que estar con fecha y firmas. Entonces, si hay una observación, también tiene que haber una respuesta del contratista indicando de que ha recibido o informando de que ha subsanado la observación hecha. Entonces, es importante que esto haya, ¿no? También el superintendente de obra podrá utilizar el libro de órdenes para comunicar al supervisor actividades de la obra, firmando en constancia, y el supervisor tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si correspondiera. Entonces, ahí se tiene que escribir todo lo que está pasando. También se puede utilizar el libro de órdenes para hacer conocer al supervisor algunos aspectos relevantes del desarrollo de la obra. Por ejemplo, pudiera ser de que hayan días de lluvia torrenciales que impiden el trabajo, que se pueden justificar o se pueden anotar en el libro de órdenes y el supervisor también lo firma y dando constancia de que realmente ha ocurrido eso. ¿Sí? Bien, este tiene 3 copias, ¿no? Tiene tiene un original que es una hoja blanca, tiene una hoja color azul y por lo general tiene una hoja color rosado, que es la tercera copia. Entonces el original, la primera copia, se queda en el municipio. Una de las copias, la primera, se queda con el supervisor o la empresa, ¿no? Y la última se queda con el contratista o el supervisor, ¿no? Dependiendo quién se gana primero, a veces cada quien se queda con su propia copia. Y el original se queda en el municipio junto con toda la documentación respectiva del proyecto. ¿Sí? Básicamente podríamos decir de que el libro de órdenes es la historia, ¿no?, de la obra, donde se puede hacer un seguimiento de todos los acontecimientos que ocurren dentro de una obra. Bien. ¿Correcto? Bien. Podemos ver hasta acá. Bien, antes de terminar, hablemos un poco acerca de sus DBCs, ¿no? ¿Cómo les está yendo con respecto a estos DBCs? Lo que no pueden entregar son órdenes de servicio, ¿ya?
Porque a veces hay algunos contratos que tienen órdenes de servicio, donde simplemente se hace servicio de mano de obra o entrega de materiales y demás. Eso no sirve. Y tampoco sirve que ustedes se consigan de un proyecto ya ejecutado y muestren una foto o algo escaneado. No. Yo les he dicho que tiene que ser algo que ustedes encuentren en el SICOES. Un proyecto que no tenga muchos ítems y que por lo menos sea de 500.000 bolivianos para arriba. ¿Sí? Podría ser hormigón armado, podría ser pavimento rígido, empedrado, apertura, no sé, hay varias cosas, pero lo que no tiene que ser es una orden de servicio. ¿Sí? A ver, preguntas. Dije, un pavimento rígido tiene pocos ítems, ¿eh? Casi tiene como 14 ítems nada más. ¿Está bien también? ¿Sirve eso? Claro. O incluso a veces Bueno, tienen menos, ¿no? 10 ítems, pero sirve. ¿Ya? Por lo menos que sea de 500.000, ¿sí? ¿Ya? Y no tiene que ser necesariamente un DBC nuevo. Ahí en la página del SICOES hay la opción de colocar em, pasados, ¿no? O sea, que ya se han ejecutado. Y también pueden utilizar uno que aparezca como pasado, ¿no? Otro en proceso de adjudicación, u otro que está como disponible, ¿no? O libre, no claro, con sé. esto de la pandemia, prácticamente un año y medio, 2 años, no ha habido muchas obras, ¿no? Entonces tenemos que buscar, obviamente, del 2019, 18, 17. Ujú. Eso. Entonces, vean lo común, ¿no? En otras gestiones, lo que han hecho algunos trabajan en la construcción, ¿sí? Y han agarrado planillas que se han prestado o han conseguido de algún lado o las propias de ellos y han escaneado o le han sacado simplemente fotos y han presentado eso como su proyecto. Eso no vale, jóvenes, ¿ya? No vale eso, no vale nada. Así que tiene que ser algo que ustedes vayan elaborando, ¿sí? A lo largo del semestre. No algo que han hecho y simplemente le saquen fotos, ¿ya? Por favor. Incluso aparece con nombres de empresas y cosas que nada que ver, ¿no? Es muy fácil darse cuenta de eso. Entonces no intenten hacer algo así. Búsquense un DBC desde cero y empiecen a trabajar. Entonces a medida que pase el tiempo, van a ir desarrollando. El objetivo final del proyecto es realizar una propuesta de esa obra, ¿sí? Una propuesta, donde incluye la parte técnica, la parte económica, ¿sí? Y eso es importante, porque básicamente una vez saliendo de la universidad y trabajando en el sector público, con empresas y demás, tarde o temprano se van a enfrentar a la necesidad de hacer propuestas y tienen que saberlas hacer, ¿no? Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Por favor, empiecen desde cero, ¿no? Algo que sea mayor a 500.000. Bien, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Del cuestionario, Inge. Del segundo cuestionario, el último, ¿no? La última pregunta, pareciera que ya está respondido o cómo es. Entonces no es pregunta, es un enigma, adivinanza. A ver, vamos a revisar un poquito de esta cuestionario 2. Explique los informes que debe realizar el supervisor. No creo que eso esté respondido ya. Hay varios informes que tiene que realizar el supervisor.
¿Me estás hablando del cuestionario 1 o el cuestionario 2? El 2. Ya, ahí dice la última pregunta, Edgar. Explique los informes que debe realizar el supervisor. Son por lo menos 4 tipos de informes, o 5 si no estoy mal, que tiene que realizar el supervisor. ¿Sí? Entonces eso hemos avanzado también, ¿no? Así que investiga en el libro. Bien. Emilio, dime, ¿quieres decir algo? Inge, en la quinta pregunta quería, del mismo cuestionario. A ver. Es que en la misma pregunta ya está desarrollado varios objetivos y no sé qué. Aquí ahí dice objetivos de la fiscalización de obras, control en el proceso de ejecución de la obra, visita al sitio de la obra, proceso de avance de la obra. Y, o sea, ¿qué hay con eso? Ya está desarrollado eso. Explique, a ver, iremos por partes. A ver, Emilio, ¿cuál eras tú? ¿La 5? Sí, la misma la que está preguntando, Inge. Ah, la suerte. Yo ya he puesto la respuesta ahí. Solo tienen que copiar. ¿Ya? Un regalo anticipado, ¿ya? Gracias por el Día del Estudiante, debe ser. Sí, no va a haber excursión. Cuando había excursión era interesante. Organizábamos pequeños partidos, así que los chicos se Quiero una rajaban. pregunta. Dime, Juanito. ¿Cómo vamos a presentar ese del cuestionario ingeniero hecho a mano, en Word? No sé. Eso quería preguntarle. Ya les había dicho y les había repetido muchas veces que este cuestionario tiene que ser resuelto de forma manual, ¿sí? No puede ser hecho en computadora. En ese caso, no tiene validez, ¿de acuerdo? Lo único que puede estar en computadora es su carátula, ¿ya? Y quizás las preguntas, pero no más de eso. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Saquemos una evidencia, por favor. Vamos a descansar nomás ya. Ha sido un día largo. Muy bien, jóvenes. Quedamos acá. Nos vemos.